Nunca pensé que el dinero pudiera oler a traición, pero ahora cada billete que toco me recuerda que le fui infiel a mi marido. No por deseo primero, sino por miedo, por ambición y por algo mucho más oscuro que todavía me cuesta decir en voz alta. Respiro hondo antes de seguir porque esto no es una historia de pasión simple, es una confesión que me quema la garganta. Yo era una mujer casada, estable, aparentemente afortunada. Mi marido y yo llevábamos 15 años juntos, una casa pagada casi a medias, rutinas sólidas, domingos previsibles y una herencia futura que siempre flotó como una promesa silenciosa entre nosotros. Su familia tenía dinero, propiedades, inversiones, y aunque él nunca lo decía abiertamente, yo sabía que parte de nuestra calma venía de esa seguridad. Antes de todo esto, mi vida era ordenada, correcta, casi aséptica. Yo trabajaba en una gestoría financiera y pasaba mis días hablando de números ajenos mientras en casa fingía no pensar en los nuestros. Todo empezó el día que me asignaron revisar un caso complicado, una disputa por una herencia tras un divorcio reciente. Ahí lo conocí a él, no como amante, sino como cliente. Llegó con una carpeta gastada y una mirada cansada, alguien que había perdido más de lo que decía en voz alta. Me habló de cómo su exesposa quería la mitad de algo que él sentía que había construido solo, de cómo el dinero puede romper incluso los recuerdos más íntimos. Yo lo escuché con profesionalidad, o eso creí, mientras algo se movía dentro de mí. Nuestras conversaciones se alargaban, siempre justificadas por documentos, por cifras, por cláusulas, hasta que un día nos quedamos en silencio demasiado tiempo. Me dijo en voz baja: nadie te explica lo sola que te deja una guerra por dinero, y sentí que me hablaba a mí, no a la asesora. Empezamos a vernos fuera de la oficina, cafés breves, encuentros que yo racionalizaba como inofensivos. En casa, mi marido hablaba de planes futuros, de cómo su padre estaba reorganizando el testamento, de lo tranquilos que estaríamos cuando todo se resolviera. Yo asentía mientras pensaba en el otro, en cómo me miraba sin dar nada por sentado. La culpa llegó pronto, pero también una sensación peligrosa de estar viva, de ser vista sin el peso de una herencia que no era mía. Cuando finalmente nos besamos fue en un estacionamiento, rodeados de coches caros y luces frías, y lo que más me dolió después no fue el acto, sino lo fácil que fue justificarlo. Me dije que era solo sexo, que no afectaba a nadie, que el dinero ya había contaminado todo antes. Pero no fue solo pasión. Con él hablaba de mis miedos, de cómo siempre sentí que mi matrimonio estaba construido sobre un futuro económico más que sobre el presente. Él me hablaba de su divorcio como una amputación lenta, de cómo el amor se convierte en contabilidad. Cada encuentro aumentaba la tensión, el secreto, la doble vida. Yo regresaba a casa y veía a mi marido revisando estados de cuenta, hablando de abogados, sin saber que yo también llevaba mis propias cifras ocultas. Empecé a pensar cosas que me avergüenzan, escenarios donde un divorcio no sería solo una ruptura, sino una negociación, donde yo podría reclamar la mitad de lo que había ayudado a sostener emocionalmente durante años. El amante lo sabía, nunca me juzgó, pero sus silencios pesaban. La noche en que todo empezó a derrumbarse fue cuando mi marido me dijo, casi sin mirarme, que había cambiado su testamento, que quería proteger ciertos bienes por si acaso. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de pánico y rabia. Esa misma noche corrí a buscar al otro, necesitaba sentir control sobre algo, sobre alguien. Y ahí, en su apartamento, rodeada de papeles de herencias ajenas y decisiones irreversibles, entendí que había cruzado un punto sin retorno, aunque todavía no sabía quién iba a pagar realmente el precio. Después de esa noche nada volvió a sentirse estable, ni siquiera mis mentiras. Empecé a moverme como si caminara sobre balances frágiles, midiendo cada palabra, cada gesto, calculando pérdidas antes de que ocurrieran. Con él, con mi amante, las conversaciones dejaron de ser solo refugio y se volvieron espejo. Me preguntó una vez, sin rodeos, si yo amaba a mi marido o si solo amaba la seguridad que representaba. Y no supe responderle. Me quedé mirando la mesa, las sombras de los documentos, pensando en cómo el amor puede convertirse en una inversión a largo plazo sin que nadie lo note. En casa, mi marido comenzó a llegar más tarde, más serio, hablando de fideicomisos, de separar bienes, de proteger el legado familiar. Cada una de esas palabras me atravesaba como una acusación silenciosa.
Yo sonreía, asentía, mientras por dentro hacía mis propios cálculos, no de dinero sino de tiempo. ¿De cuánto más podría sostener esta doble vida antes de que alguien exigiera rendición de cuentas? Empecé a guardar dinero en una cuenta aparte, pequeñas cantidades, casi simbólicas, diciéndome que era prudencia, no traición, aunque sabía que ya estaba traicionando mucho más que eso. Con mi amante hablábamos de herencias como si fueran cicatrices. Él me contó cómo su ex había cambiado el tono de su voz el día que discutieron la división de bienes, cómo el amor se volvió frío cuando entraron los abogados. Yo le confesé mis miedos, que si algún día me divorciaba no sabía quién sería sin ese respaldo económico, sin ese apellido que no era mío pero que me había protegido. Hubo noches en que no nos tocamos, solo hablamos, y esas fueron las más peligrosas, porque ahí sentí que lo nuestro era real, no una huida, sino una elección. La tensión crecía en cada silencio compartido, en cada mensaje borrado antes de llegar a casa. Mi marido empezó a notar algo, no pruebas, sino intuiciones, preguntas sueltas como ¿estás bien?, que me hacían temblar más que un interrogatorio. Un día me dijo que había hablado con un abogado sobre un posible divorcio preventivo, solo por asesorarse, según él, y sentí que el suelo se movía. Esa noche, al mirarme al espejo, vi a una mujer que ya estaba viviendo las consecuencias de decisiones que aún no se habían pronunciado en voz alta. Corrí de nuevo hacia mi amante, buscando consuelo, pero lo encontré distante, pensativo. Me dijo que no quería ser solo una salida, que no podía acompañarme si yo iba a convertir el amor en otra transacción. Sus palabras me dolieron más que cualquier amenaza legal. Volví a casa con una certeza amarga. El dinero que siempre creí que nos uniría era ahora el centro de todas las grietas. Cada herencia, cada cuenta, cada acuerdo prenupcial se convirtió en un personaje más de esta historia. Uno que no duerme y no perdona. Y mientras todo se tensaba, mientras los papeles se acumulaban y los silencios se alargaban, yo sentía que algo inevitable se acercaba, una verdad que ninguno de nosotros podría seguir aplazando, y me pregunto ahora, con la voz quebrada, ¿quién va a cobrar realmente cuando todo esto se rompa? Los días siguientes fueron una sucesión de gestos pequeños cargados de dinamita emocional. Desayunos en silencio, mensajes escritos y borrados, llamadas que no contesté por miedo a escuchar mi propia voz delatándome. Empecé a dormir mal, con sueños donde contratos se mezclaban con caricias, donde firmaba papeles mientras alguien me besaba el cuello. Mi marido se volvió meticuloso, casi obsesivo, revisando documentos antiguos, hablando de la herencia como si fuera un ser vivo que había que proteger de amenazas invisibles. Yo sabía que una de esas amenazas era yo. Y aún así, no podía detenerme. Con mi amante, las conversaciones se tornaron más crudas, más honestas. Me confesó que había empezado a verme no solo como una mujer casada, sino como alguien atrapada en una jaula dorada y que eso lo asustaba. Me preguntó qué pasaría si yo me quedaba sin nada, si aún así elegiría salir. No respondí, porque la respuesta me daba vértigo. Empecé a investigar en silencio, a leer sobre divorcios, sobre cómo se dividen las herencias, sobre qué entra y qué no entra en una sociedad conyugal. Cada artículo era como un golpe de realidad. Me descubrí pensando en mi matrimonio como en un balance financiero, años invertidos, emociones depreciadas, un posible reparto al final. Me odié por eso, pero no dejé de hacerlo. Una noche, mi marido me enfrentó con una calma que me heló la sangre. No me acusó de infidelidad, habló de confianza, de lealtad, de cómo había empezado a sentir que yo estaba más interesada en el futuro que en el presente. Dijo que el dinero no podía ser el pegamento de una relación, pero tampoco su excusa para sostener una mentira. Yo lloré, no porque me descubriera, sino porque entendí que él también estaba haciendo cuentas emocionales. Salí de la habitación y llamé a mi amante desde el coche, con las manos temblando. Le dije que sentía que estaba a punto de perderlo todo. Él guardó silencio unos segundos y luego me dijo que a veces perderlo todo es la única forma de saber que te importa de verdad. Esa frase se me clavó como un anzuelo. Las semanas siguientes fueron una escalada lenta y cruel. Abogados, reuniones familiares, conversaciones donde se hablaba de mí como si no estuviera. Empecé a sentir que mi identidad se disolvía entre números y decisiones ajenas.
Con mi amante, la relación se volvió más intensa pero también más frágil, como si ambos supiéramos que estábamos caminando hacia un punto sin retorno. Me habló de empezar de cero, de no repetir los errores de su pasado, de no convertir el amor en un botín. Yo lo escuchaba con el corazón acelerado, pero también con una voz interna que preguntaba quién sería yo sin la estructura que siempre me sostuvo. Una tarde, revisando unos papeles antiguos en casa, encontré un documento que nunca había visto, una cláusula olvidada, una decisión tomada años atrás que cambiaba muchas cosas. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y terror, porque entendí que nada de esto era tan simple como creía, que el juego del dinero y la herencia tenía reglas ocultas que yo apenas empezaba a comprender. Y mientras cerraba ese cajón, con la respiración agitada, supe que estaba más cerca que nunca de una verdad que podía salvarme o destruirme, y todavía no sabía a quién iba a arrastrar conmigo cuando finalmente saliera a la luz. Ese documento no me dejó dormir durante días. Lo leía mentalmente una y otra vez, como si al repetirlo pudiera cambiar su significado. Era una modificación del régimen patrimonial firmada poco después de casarnos, impulsada por la familia de mi marido, una especie de blindaje silencioso que separaba herencias futuras de cualquier reparto en caso de divorcio. Yo lo había firmado sin entenderlo del todo, confiando, enamorada, creyendo que esas cosas nunca nos tocarían. Ahora ese papel era una bomba de tiempo. Entendí que, si todo se rompía, yo no solo perdería a mi marido, sino también la seguridad que siempre creí mía. Esa noche lo miré dormir y sentí algo parecido al duelo anticipado, como si ya estuviera despidiéndome de una vida que aún no se había ido. Con mi amante no supe qué decir al principio. Le hablé de cifras, de cláusulas, de cómo la herencia no se repartiría como yo imaginaba. Él me escuchó con una atención extraña, casi demasiado tranquila, y me preguntó si eso cambiaba algo entre nosotros. Quise decir que no, que lo nuestro iba más allá del dinero, pero la frase se me quedó atorada. Porque la verdad es que todo estaba atravesado por eso, incluso mis sentimientos. Empezamos a discutir por primera vez, discusiones bajas, tensas, donde cada palabra pesaba más de lo que decía. Él temía que yo estuviera usando nuestra relación como una tabla de salvación, como un plan B emocional y económico. Yo me defendía diciendo que solo buscaba verdad, pero ni yo misma estaba convencida. En casa, mi marido se volvió más distante pero también más observador. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre mis horarios, con una calma que me ponía los nervios de punta. Una tarde me dijo que su familia estaba presionando para que tomáramos decisiones pronto, que no era sano vivir en una ambigüedad permanente. Sentí que el cerco se cerraba. Empecé a imaginar escenarios, conversaciones, rupturas, firmas. Cada uno terminaba con la misma sensación de vacío. Mi amante me propuso algo que me descolocó, tomarnos un tiempo, no vernos por unas semanas, para que yo pudiera decidir sin su sombra. Lo sentí como un abandono y al mismo tiempo como un acto de honestidad brutal. Acepté, aunque me dolió más de lo que esperaba. Esos días sola fueron insoportables. Caminaba por la casa como una invitada, tocando objetos que de pronto no sabía si me pertenecerían. Pensaba en la herencia, en lo que había aportado emocionalmente, en lo poco que eso valía en un papel legal. Me descubrí resentida, no solo con mi marido, sino conmigo misma por haber confundido amor con estabilidad. Cuando volví a ver a mi amante, semanas después, algo había cambiado. Me miró como si ya supiera que yo no era la misma. Hablamos largo, sin tocar el tema del futuro, como si ambos temiéramos nombrarlo y hacerlo real. En paralelo, mi marido me pidió que fuéramos a ver a un asesor juntos, para aclarar las cosas, dijo. Acepté, con el corazón en la boca. Sentada en esa oficina, escuchando términos técnicos sobre bienes, herencias y posibles escenarios, sentí que mi vida se reducía a columnas de números. Quise gritar que ahí también había años, sacrificios, noches compartidas, pero nadie habla ese idioma en una mesa de negociación. Al salir, mi marido me tomó del brazo y me preguntó, casi en un susurro, si yo aún estaba aquí o si ya me había ido hace tiempo. No supe qué responder. Y mientras caminábamos hacia el coche, con el peso de decisiones que ya no podían postergarse, sentí que estaba a punto de enfrentar no solo un divorcio posible, sino la verdad más incómoda de todas,
cuánto de mí había amado de verdad y cuánto había aprendido a amar por miedo a perderlo todo. El final llegó sin gritos ni escenas, llegó con una frase dicha en voz baja en la cocina, una mañana cualquiera, cuando el café todavía estaba caliente y ya no había lugar para fingir. Mi marido me dijo que sabía lo de la infidelidad desde hacía meses, que no me siguió ni revisó mi teléfono, que simplemente me conocía y que decidió no confrontarme porque necesitaba saber algo antes de hacerlo. Me dijo que quería saber si yo me quedaba por él o por lo que representaba. Entonces soltó la verdad que me dejó sin aire. La modificación del régimen patrimonial no era para sacarme nada. Era una prueba, una especie de última defensa desesperada para ver si yo luchaba por el nosotros cuando creyera que no había dinero que rescatar. Me explicó que la herencia ya estaba asegurada para mí desde hacía años, a través de un fideicomiso a mi nombre, imposible de tocar incluso en un divorcio, porque él quería que yo estuviera a salvo pasara lo que pasara. Me sentí que el cuerpo me pesaba toneladas, porque entendí que yo había fallado en el único examen que no admitía excusas. Cuando quise hablar del amante, de lo que sentí, de lo real que fue para mí, mi marido me detuvo con la mano y dijo algo que todavía me persigue: no me duele que amaras a otro. Me duele que creyeras que necesitabas hacerlo para no quedarte sin nada. Esa misma tarde fui a ver al amante, necesitaba cerrar ese capítulo mirándolo a los ojos. Le conté todo, lo del fideicomiso, lo de la prueba, lo de cómo había confundido amor con miedo. Él me escuchó en silencio y luego respiró hondo antes de decirme la última pieza del rompecabezas. Él había conocido a mi marido antes que a mí, no para espiarme, no para usarme, sino porque fue asesor externo en la reestructuración de esa herencia, y cuando me vio entrar a su oficina por primera vez entendió exactamente quién era yo. Me dijo que nunca planeó enamorarse, que tampoco sabía que yo sería capaz de cruzar ciertas líneas, y que lo que vivimos fue real, pero nació en el peor terreno posible. Salí de ahí sabiendo que había perdido al amante y que probablemente también había perdido a mi marido, pero con una claridad brutal que nunca había tenido. Hoy sigo casada, no por el dinero, no por la herencia, sino porque estamos intentando reconstruir algo desde la verdad más incómoda, aunque no sé si alcanzará. Y ahora que sabes todo, dime tú, con la mano en el corazón, si el dinero no hubiera estado en juego desde el principio, ¿habría sido yo una mujer infiel o solo una mujer asustada intentando no quedarse sin nada?